Los gemelos ciegos del millonario. Lo que hizo la nueva criolla cambió su destino para siempre. La noche caía sobre la lujosa mansión de don Álvaro, un magnate del petróleo. Cuando la noticia comenzó a esparcirse como fuego en paja seca, sus gemelos, los infames gemelos ciegos, habían desaparecido. La gente murmuraba, susurros inquietos llenaban la sala de estar, donde el silencio era casi palpable, solo roto por un grito lejano que heló la sangre de quienes lo escuchaban. Nadie sabía cómo habían logrado escapar. Sin embargo, lo que más espeluznaba a los presentes era la leyenda que rodeaba a estos niños. Se decía que poseían un don sobrenatural, una habilidad de percibir el mundo de maneras que desafiaban la lógica, una conexión con algo más allá de lo visible. Algunos afirmaban que podían ver los secretos ocultos en el alma de las personas, un poder que ahondaba en más de un temor. Cada habitación estaba repleta de relicarios, el aire denso con un aroma a incienso que envolvía a los presentes. Cuando la criada, María, entró en la sala, su rostro pálido era un panorama aterrador. Las manos temblorosas, el nudo en la garganta, le impedían articular la historia que todos anhelaban escuchar. No puedo creer lo que vi, soltó al fin, y los ojos de todos se dirigieron hacia ella, atraídos por la promesa de revelaciones. La nueva criolla, ella. Ella ha hecho algo. Las sombras no podían esconder el terror que se apoderaba de la sala. Los murmullos aumentaron. ¿Quién era realmente esta mujer que parecía haber trastocado el delicado equilibrio de la familia? Con cada minuto que pasaba, la intensidad crecía. La figura de la criolla se erguía en el aire como un eco de advertencia, su sonrisa ingenua pero intrigante calaba hondo en el miedo de los que custodiaban a los gemelos. Algunos decían que su presencia había despertado algo en ellos, un oscuro secreto que llevaba mucho tiempo dormido. El patio trasero, custodiado por altos muros, se convirtió en el escenario de un juego macabro. Puertas que crujían y pasos que resonaban huecos dejaban claro que el desenlace sería inesperado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El viento soplaba fuerte, como si la naturaleza misma fuera un espectador silencioso de aquel drama. Las luces de la casa parpadeaban, sumando en la penumbra un aire de misterio que nadie podía ignorar. ¿Qué sucedería esa noche? ¿Realmente la nueva criolla había cambiado el destino de los gemelos para siempre? Con un parpadeo, la oscuridad se hacía más densa, y con ella, el destino de todos los que se atrevían a desafiar lo desconocido. El viento continuaba su susurro miedoso alrededor de la mansión, una melodía inquietante que llenaba el aire con un sabor a temor. La luna, alta y brillante, iluminaba intermitentemente el jardín, proyectando sombras que danzaban junto a las estatuas de mármol. Don Álvaro, un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control, se encontraba ahora frente a su propia desesperación. Un nudo en su pecho le recordaba que no podía permitirse mostrar debilidad. María. ¿Qué viste exactamente? Exigió, alzando la voz en un intento por deshacer la confusión que reinaba en la sala. Los ojos de la criada, grandes y asustados, reflejaban su miedo mientras ella tragaba saliva, luchando contra la presión de sus palabras. Vi a los gemelos, eran distintos, don Álvaro. Estaban, riendo. En el patio, entre sombras. Y la criolla, ella estaba con ellos, pareciendo, guiándolos. Cada sílaba parecía pesar toneladas, como si cada frase soltara un secreto oscuro que resonaba con cada habitante del lugar. Los murmullos se intensificaron una vez más, voces llenas de incredulidad y terror. La idea de que la criolla estuviera en el centro de todo, sonriendo como si lo supiera todo, llenaba el ambiente de una tensión escalofriante. ¿Cómo puede ser que hayan escapado? Están ciegos, exclamó uno de los invitados, con la incredulidad pintada en su rostro. Pero en sus corazones,
Todos sabían que la ceguera de los gemelos podría ser solo un velo ante sus verdaderos poderes. Mientras la inquietud se abalanzaba sobre la multitud, un fuerte golpe resonó desde la puerta de entrada. Todos se quedaron en silencio, la respiración contenida. Don Álvaro miró a su alrededor. ¿Quién está ahí? Respondan. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura oscura que se recortaba contra la luz. Era un hombre, alto y vestido con un abrigo negro. Su apariencia era inquietante, un aire de misterio lo envolvía. Vengo con un mensaje, dijo con voz profunda y resonante. La sala se llenó de una expectativa que parecía cortante. ¿Quién era este extraño y qué sabía? Los gemelos han encontrado la verdad, continuó, su mirada fija en don Álvaro. No está en su ceguera, sino en un poder ancestral que han despertado. La criolla es la llave. El shock se expandió como un rayo, atravesando el ambiente. Los ojos de don Álvaro se entrecerraron, intentando conectar las piezas. ¿Una llave? ¿Una verdad? La historia se volvía más intrincada. Su mente se agitaba en una tormenta de pensamientos, preguntándose si había sido un error permitir que la criolla entrara en su vida. De pronto, un grito rasgó la noche desde el patio trasero. La figura de la criolla apareció en la entrada, su rostro pálido y desolado, los cabellos al viento. Don Álvaro. Tienen que venir. Lo que hemos despertado no podemos controlarlo. Su voz, un eco desgarrador, llenó la casa mientras el terror se agazapaba con cada palabra. Los murmullos se transformaron en gritos. Don Álvaro, a pesar de su miedo, sintió un impulso de irracionalidad, un deseo de descubrir. Sin pensarlo más, corrió hacia la salida, dispuesto a enfrentar tanto el misterio como su propio destino. Pero cuando cruzó el umbral del patio, sus ojos se encontraron con un fenómeno aterrador. Los gemelos, rodeados de un resplandor extraño, estaban en atmósfera de trance, danzando y cantando palabras que parecían venir de otra dimensión. Allí, en el corazón de la oscuridad, un nuevo secreto estaba a punto de revelarse. ¿Sería la criolla realmente la salvación de los gemelos o su perdición? La noche prometía una revelación que podría cambiarlo todo. El aire estaba denso, cargado con la inquietante energía que emanaba de los gemelos. Don Álvaro, con el corazón tamborileando en su pecho, se acercó lentamente, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos ciegos que, de alguna manera, parecían ver más allá de la oscuridad. El brillo espectral que los rodeaba los hacía parecer entidades de otro mundo. La criolla se había quedado atrás, sus labios temblaban en un murmullo silencioso, como buscando romper un hechizo que estaba más allá de su comprensión. «¿No se acerquen?», gritó una voz temblorosa desde entre la multitud. Era María, que había seguido a don Álvaro, con el rostro aún más pálido que antes. No saben lo que están haciendo, pero las palabras de advertencia se perdieron en el aire. En ese instante, una ráfaga de luz estalló entre los gemelos, como si el mismo universo cayera sobre ellos. Don Álvaro dio un paso atrás. La intensidad creció, y el sonido de un canto antiguo reverberó en el patio, un eco que parecía unir la tierra con el cielo. Los gemelos giraron lentamente, sus movimientos perfectos y casi hipnóticos. Lo que parecía ser risa se convirtió en gritos de guerra, un crescendo de voces que resonaban en lo profundo de su ser. Era una canción de poder, de vida y muerte, que rompía las pieles de todos los presentes. ¿Qué han despertado?, se preguntó don Álvaro, las palabras ahogándose en su garganta. De repente, uno de los gemelos, el más pequeño, se detuvo y se volvió hacia él, su rostro en un trance. «Don Álvaro. Escucha nuestra voz», exclamó con un tono que parecía mezclar advertencia y ruego. La multitud retrocedió, su terror palpable. La criolla es el puente a lo que otros han olvidado. No podemos controlarlo, necesitamos su ayuda. Don Álvaro dudó. Aquellas palabras pesaban sobre él como el cielo en un día de tormenta. Su mente giraba entre los mitos de su familia y las historias que había escuchado de niño. Otros tiempos, otros hombres, otros seres que habían desafiante a la esencia misma de la vida. ¿Qué puedo hacer yo para detenerlo?, replicó, temiendo el nuevo camino que parecía abrirse frente a él. Debes creer, dijo la criolla, avanzando un paso, su figura ahora empoderada y decidida.
Esta no es solo su batalla, es de todos. La verdad liberada exige sacrificios. Si no lo hacemos, ellos no serán los únicos que sufran las consecuencias. La atmósfera se volvió eléctrica. Don Álvaro sintió que el suelo temblaba mientras los gemelos se unían más, sus voces ahora entrelazadas en un canto que resonaba con poder y dolor. El aura que los rodeaba se amplió, como un horizonte en llamas que absorba a todos quienes estaban presentes. ¿Sacrificio? Repitió una voz entre los murmullos de la multitud. No podemos arriesgarnos. Esto va en contra de todo lo que hemos construido. Pero ya era demasiado tarde. El aire enrarecido advertía de un cambio inminente. Don Álvaro lo sabía. Se enfrentaba a una decisión monumental, seguir el llamado de aquel poder ancestral o intentar ahogar las voces con las que había convivido por tanto tiempo. La criolla lo observaba con una mezcla de esperanza y determinación, esperando la chispa que encendería su camino. Mientras el canto alcanzaba su clímax, una sombra oscura emergió detrás de los gemelos, un ser de forma indefinida que palpitaba en sutil amenaza. Algo había sido liberado. Algo que no solo pondría en jaque a la mansión, sino al mundo que todos conocían. Esta noche cambiará todo, susurró don Álvaro, apretando los puños con desesperación y una nueva resolución. Pero debemos actuar ya. El tiempo se desvanecía. Lo que comenzara como un susurro a sus espaldas ahora se elevaba como un grito ancestral. El futuro de todos estaba sobre la cuerda floja. ¿Tendrían suficiente fuerza para resistir lo que se avecinaba, o cederían ante la oscuridad? La pregunta pendió en el aire, un eco de lo desconocido. La batalla apenas comenzaba. Don Álvaro sintió el tiempo detenerse mientras el aire cargado de energía amenazante lo envolvía. La sombra se movía, un espectro oscuro que se alimentaba del miedo que ya dominaba a la multitud. La criolla, aún con la determinación brillando en su mirada, se acercó a los gemelos, sus almas entrelazadas a través de un destino que ni siquiera comprendían. «Esto no es un juego», gritó ella, su voz cortante como el cristal. «Si no tomamos esta decisión ahora, pagaremos un precio mucho más alto de lo que imaginamos». Sin embargo, la afirmación pareció caer en oídos sordos. Algunos en la multitud intentaron huir, sus rostros distorsionados por el pánico, mientras otros se mantenían fijos en sus lugares, atrapados entre la curiosidad y el horror. Don Álvaro respiró hondo. Yo no sé si estoy listo para esto. Cada palabra temblaba en su boca, cada sílaba resonaba con la incertidumbre que lo envolvía. Pero la criolla le dio un paso hacia adelante, poniendo una mano sobre su pecho. Confía en tu legado, don Álvaro. No estás solo. Nunca lo has estado. En ese instante, los gemelos comenzaron a cantar de nuevo, y el eco de su voz resplandeció como un trueno que sacudía el ambiente. La sombra detrás de ellos parecía vibrar al compás de sus palabras, absorbiendo el miedo y convirtiéndolo en ira. Una furia primitiva que llenaba el aire con una presión asfixiante. ¿Qué han despertado?, se preguntaba don Álvaro, mientras la escena se tornaba más oscura con cada segundo. Las plantas del patio comenzaron a marchitarse, las flores cayendo como si el mundo entero se estuviera rindiendo ante esa fuerza oscura. Todo se sentía como un presagio de muerte, un mal antiguo que había sido arrinconado en las sombras, ahora liberado. La criolla extendió su brazo hacia el cielo. Necesitamos ritual, un contrapeso. Si no medimos nuestras acciones, lo que habrán desatado se volverá contra nosotros mismos. La multitud murmullaba, temerosos de las palabras de la mujer, pero don Álvaro se sintió atraído por su coraje. Algo en su voz encendió una chispa en su interior. ¿Qué implica esto? ¿Acaso estamos hablando de sacrificar algo más que nuestra propia vida?, preguntó, su voz atrapada en la tensión que lo rodeaba. María se acercó, ahora con un brillo determinante en su expresión. Podemos evitar que este mal se apodere de nosotros, pero debemos enfrentar nuestros propios demonios. La sangre llama a la sangre, y esto es solo el principio. Un grito desgarrador resonó, proveniente de la sombra, como si lo que fuera a liberarse no podía soportar la idea de ser encerrado de nuevo. La sombra cobró forma, un rostro grotesco emergía en lo que parecía ser una transformación horrible.
Una figura oscura, con ojos llenos de vacío que reflejaban las almas que temblaban a su alrededor. «Cállate», aulló uno de los gemelos, su voz retumbando al unísono. «No podemos dejar que esto suceda. Debemos unir fuerzas. El sacrificio debe ser voluntario». La idea de sacrificio hizo eco entre la multitud, el terror y la curiosidad chocando como olas contra un arrecife. ¿Y qué o quién será el sacrificado?, preguntó un hombre de la multitud, su voz quebrada. Los murmullos crecieron, una marea de dudas que amenazaba con arrastrar a todos al abismo. Don Álvaro sintió el sudor correr por su frente. Este no era solo su destino, era el de todos. «Haré lo que deba hacerse», afirmó finalmente, la decisión brotando desde lo más profundo de su ser. Pero, ¿sería suficiente? La sombra pululaba, danzando entre las voces del ritual, cada paso un latido de angustia y desesperación. Algo oscuro había despertado, y su hambre era insaciable. Pero al hacer frente a su miedo, don Álvaro también despertó su fuerza oculta. La batalla por el alma del mundo había comenzado, y dentro de su corazón latía el eco de generaciones olvidadas. La tensión había alcanzado su punto máximo. ¿Qué más se requerirá para vencer lo que ya hemos llamado?, se preguntó, sintiendo el peso de cada segunda que pasaba. Y justo cuando todo parecía perdido, una llama de esperanza apareció en su mente: «No estoy solo, y lo que inicie aquí resonará para siempre». En ese momento, un grito de júbilo resonó entre la multitud, como un canto que contrarrestaba el horror. Pero en lo profundo de la sombra, un rugido llenó el aire, prometiendo que aún había más por venir. La batalla estaba lejos de terminar. La decisión crucial se acercaba, y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Podrán encontrar la fortaleza dentro de ellos para enfrentar la oscuridad que amenaza con consumirlo todo? El corazón de don Álvaro latía con fuerza, sintiendo que cada golpe era una advertencia del destino que se avecinaba. La multitud, ahora en un silencio tenso, observaba cómo la sombra continuaba transformándose, su voracidad palpable en el aire. Las miradas se fijaban en los gemelos, quienes con sus ojos cerrados parecían estar atrapados en un trance, canalizando fuerzas que más de uno jamás se atrevería a comprender. «Contemplad, valientes. Este es el resultado de nuestra curiosidad», dijo la criolla en un susurro, aunque sus palabras se oyeron como un grito en la incertidumbre. «No es solamente una elección, es una condena o una salvación. ¿Qué serás tú, don Álvaro? ¿Un héroe o una víctima de este abismo oscuro?». Su firmeza se irradiaba y se mezclaba entre la multitud que, visiblemente atormentada, temía el costo de lo que se exigía. Los gemelos comenzaron a levantar sus voces, pero esta vez no eran dulces melodías. Sus cantos resonaban como un lamento antiguo. Era como si la misma tierra temblara bajo sus tonos y una bruma oscura comenzara a emanar del suelo, arrastrando consigo cualquier atisbo de esperanza. Las flores que antes habían marchitado ahora parecían cobrar vida, pero en un giro grotesco, se retorcían como sombras animadas, realizando un danza macabra aclamando la llegada del horror. Una mujer de la multitud, de cabello despeinado y ojos desorbitados, gritó: «No. Esto no puede ser lo que buscamos. Despierten. Destruyamos a esta bestia». Su voz, aunque llena de valentía, se fracturó y se extinguió de inmediato bajo el peso del miedo colectivo, provocando murmullos de desánimo. Don Álvaro sintió que las paredes de sus convicciones se desmoronaban. Quería huir, escapar a cualquier lugar que se sintiera seguro. Pero en el fondo de su ser, algo lo mantenía atado. ¿Y si al huir, me convierto en autor de un mal mayor? Esa pregunta se deslizó por su mente, tan afilada como una espada, desnudando su egoísmo. «Débiles son los que temen a su interior», gritó la criolla, blandiendo su puño hacia la sombra. «No peleamos solo por nosotros, sino por cada alma que quedó atrás. La fuerza está en unidad. En sacrificio. Recordemos a los que lucharon antes que nosotros». Las palabras comenzaron a resonar nuevamente, creando una vibración, como una corriente eléctrica que caló hondo en su valiente corazón, y fue entonces que se dio cuenta de la verdad aterradora: no era solo su vida en juego, era la de todos a su alrededor. ¿Qué es ser un héroe?, se cuestionó.
Al aceptar el peso que llevaba, encontró un punto de luz en su oscuridad, su sacrificio podría ser el catalizador que podría revertir este mal. Los gemelos, sintiendo su resolución, levantaron sus voces aún más. Los ecos de un idioma olvidado comenzaron a fluir. Las palabras parecían abrevar de un río de poder ancestral que unía cada corazón presente. Un sacrificio en unidad puede cambiarlo todo, pensó don Álvaro, mientras el aire se volvía denso y electrizante, pero cuando parecía que surcarían las olas de la sombra, un grito atronador rasgó la atmósfera. Era el rostro grotesco de la figura oscura, uno que se había vuelto más cercano, más real. No puedes escapar de tu destino. Tu sangre reclama su historia. El horror se apoderó de don Álvaro. ¿Qué significa eso? ¿Qué historia? Intentó avanzar hacia la sombra, buscando respuestas, pero el terror lo paralizó. En ese instante, cada alma temía lo inimaginable, una revelación que podía cambiarlo todo. El sacrificio no se limitaba a una elección. Era una cadena de destinos, un rompecabezas que cada uno de ellos debía ensamblar. Cuando todo parecía perdido, un rayo de luz surgió del cielo, iluminando al grupo. La sombra gritó, como si esa luz le causara dolor. No dejaremos que la oscuridad nos consuma, aullaron los gemelos, uniendo sus voces mientras el aire vibraba con poder, pero en ese momento de revelación, otra verdad oscura y aterradora emergió. Algunas veces, el sacrificio más grande se esconde tras las puertas de nuestro propio corazón. El eco de una voz desconocida resonó en la mente de don Álvaro, llenándole de inquietud. ¿Sería suficiente enfrentar sus propios demonios, o estaban destinados a caer en la oscuridad? Al mismo tiempo, la sombra parecía replegarse por un momento, como si estuviera esperando el siguiente movimiento. La batalla por el alma de cada uno apenas comenzaba, y lo único que quedaba claro era que la verdadera lucha estaba por descubrirse. ¿Quién sería el valiente que se atrevería a cruzar esa puerta por el bien de todos? El aire se espesaba, cargado de una energía palpablemente inquietante. Don Álvaro sintió el sudor deslizarse por su frente mientras los gemelos continuaban su canto, más intensos y resonantes que nunca. El eco de su melodía vibró en las almas presentes, llevando consigo el peso de una antigua profecía que parecía arder bajo la luz del rayo. El cielo, ahora tempestuoso, reflejaba sus temores y esperanzas en relámpagos que iluminaban brevemente el paisaje sombrío. «Debemos unirnos», clamó la criolla, su voz vibrando con el poder de aquellos que han enfrentado la adversidad. El sacrificio es la única salida. No podemos dejarlos ganar. Don Álvaro, aún atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de luchar, observó a su alrededor. Las miradas de sus compañeros llenas de determinación y terror, se entrelazaban, creando una sinfonía de valor propulsada por el miedo. Mientras tanto, la sombra midió la distancia entre ellos con un movimiento lento, calculador, como un depredador que se acerca a su presa. Su rostro grotesco se deformaba en una mueca de burla, los ojos como pozos oscuros, absorbiendo la luz y la vida que lo rodeaban. ¿Sacrificio? ¡Qué risa! No saben lo que eso significa, susurró, la voz resonando como un eco del abismo. Don Álvaro sintió una punzada en el estómago. ¿Qué significaba realmente el sacrificio? Su mente se debatía entre la corazonada de que cada uno de ellos había llegado a ese momento por un motivo, y la terrorífica posibilidad de que la sombra supiera más de ellos de lo que estaban dispuestos a aceptar. Con cada palabra que salía de su boca, un nuevo miedo se desataba. Mientras la tensión crecía, las manos de los gemelos se entrelazaron sobre sus corazones y, por un instante, todo pareció calmarse. «Estamos juntos», pronunciaron al unísono, y sus ojos se abrieron, revelando una mirada que parecía conectar con el infinito, como si los secretos del universo hubieran sido revelados solo para ellos. En ese momento, comprendieron que su canto era un canal para lo ancestral, una llamada a espíritus en busca de liberación. ¿Qué somos sin ellos?, preguntó uno de los gemelos, su voz temblando con la carga de la emoción. La historia de un pueblo se escribe con actos de valentía, no con el miedo. Al escuchar esto, un murmullo recorrió a la multitud, ardiendo con esperanza y una llama de coraje que comenzó a resurgir entre los corazones. Don Álvaro miró hacia la sombra, sintiendo que cada palabra resonante de los gemelos redireccionaba su destino. ¿Soy el único que duda?, se preguntó,
el nudo en su garganta cada vez más evidente. Pero el eco de la criolla respondiendo desde el fondo de su ser retumbaba en su mente, el verdadero sacrificio inicia con un paso hacia adelante, fue en ese instante, cuando una decisión temeraria tomó forma. Si el sacrificio es inevitable, prefiero elegir cómo enfrentar mis miedos, se dijo a sí mismo. Don Álvaro se alzó, su corazón latiendo como un tambor, redoblando el compás de su resolución. Vamos. No permitamos que el miedo nos derrote, proclamó, electrificado por la fuerza de su propia voz. Luchamos por el cambio, por nuestros seres queridos, por cada vida que aún no ha visto la luz. La multitud, sintiendo su fervor, comenzó a murmurar, luego a gritar, levantando sus brazos al cielo en un clamor desgarrador, pero antes de que pudieran formar una barricada de unión, las primeras lágrimas de la tormenta comenzaron a caer. Cada gota traía consigo un eco de la historia que la sombra parecía reclamar. ¿Qué parte de su cordura están dispuestos a sacrificar? Inquirió la figura oscura, su risa opresiva resonando fuertemente sobre la multitud. ¿Realmente conoces el precio? Don Álvaro sintió que la lluvia se convertía en un torrente. Era como si el cielo llorara por las decisiones que aún estaban por tomar. A lo lejos, sus miradas se cruzaron, buscando respuestas y encontrando una guía silenciosa entre ellos, la sombra se abalanzó con una velocidad demoledora, desafiando cada uno de sus temores. Preparad vuestros corazones, porque la historia que se escribirá esta noche no será olvidada, resonó la voz en el aire, mientras la batalla por su destino se intensificaba, al borde de la confrontación, una duda remanente se tejía en la mente de don Álvaro, estaba listo para descubrir no solo lo que se requería de él, sino lo que verdaderamente deseaba defender. Con esa pregunta reverberando en su interior, sintió que el tiempo se comprimía, los segundos se convertían en instantes de vida o muerte. Y justo cuando la oscuridad estaba a punto de engullirlo todo, un estruendo irradió desde el cielo, una explosión de luz que iluminó la sombra y atrajo la atención de todos. ¿Qué o quién podría haber hecho eso? Se preguntó don Álvaro, sintiendo la expectativa crecer en su pecho. Pero la revelación que seguía podía ser tanto su salvación como su perdición. ¿Quién se interpondría en el camino de la sombra, y a qué precio? Los rayos desfiguraron la atmósfera, dejando una estela de luces que parecían querer comunicar un mensaje ancestral. El eco del estruendo aún vibraba en el aire, y todos los presentes contuvieron la respiración al contemplar el resplandor que brotaba del cielo, de entre las nubes cargadas de tormenta, una figura emergió como surgida de un cuento de hadas oscuro. Era una mujer cuya presencia emanaba fuerza y dulzura a partes iguales. Su cabello, suave como el terciopelo, caía en cascada, mientras su vestido blanco brillaba con más intensidad que el destello de un rayo. Una sensación de calma se extendió a su alrededor, rodeando a don Álvaro y a los demás como un manto protector. «Es ella», murmuró uno de los gemelos, su voz temblante, pero no por miedo. Sus ojos brillaban con el conocimiento que solo puede venir de un reconocimiento profundo. La que habló en nuestros sueños, la que nos guió, la sombra se congeló, su figura retorciéndose en un intento de escapar de la luz como un vampiro bajo el sol. «No puedes interferir», rugió con una voz llena de odio y desesperación. «Esta es mi hora, y nadie puede salvarlos». Don Álvaro sintió que una chispa de esperanza encendía su corazón. «¿Quién eres?», preguntó, su voz fuerte a pesar de la tormenta. Era el momento que había estado esperando, una oportunidad de avanzar en medio del caos. La mujer sonrió, su expresión llena de sabiduría acumulada a través de los años. «Soy la guardiana de sus tesoros, el eco de sus ancestros, la fuerza que guía a aquellos que están perdidos». Su mirada recorrió a cada uno de los presentes, como si estuviera escaneando su pasado y su futuro. «He venido a recordarles el sacrificio que eligen hacer hoy». Mientras hablaba, las gotas de lluvia se transformaron en destellos dorados al tocar su piel. Cada una de esas gotas parecía cobrar vida, danzando alrededor de la figura, y llenando el aire de un aroma fresco que despertaba memorias olvidadas y anhelos perdidos. La sombra, sintiendo la presión de la luz, retrocedió, y con cada paso, su forma se distorsionaba, como si los recuerdos de quienes había atormentado acudieran para reclamar lo que les pertenecía. «¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por ellos?», cuestionó, buscando fragmentos de duda en la guardiana.
Hoy, cada uno de nosotros elige nuestro destino, respondió ella, su voz resonando con la fuerza de una tormenta. No existe poder más grande que el amor que sentimos por nuestra gente. Te estoy mostrando que el sacrificio verdadero es la entrega que surge del corazón. Con nuevas determinaciones, don Álvaro sintió un fuego brotar en su pecho. No seremos derrotados, exclamó, impulsado por una energía renovada. La historia no se escribirá en blanco y negro, sino con los colores de nuestra valentía. Cada palabra que pronunciaba resonaba con los corazones de aquellos que lo rodeaban, despertando un aullido de valentía. Por un momento, el ambiente se transformó. La sombra trató de amedrentarlos, pero su risa se desvanecía cada vez más ante la poderosa declaración de unión. El canto de los gemelos se alzó de nuevo en la tempestad, mezclándose con el eco de la guardiana en un himno de resistencia, pero de repente, un viento gélido barrió el lugar, diluyendo la luz, dejando que la sombra recuperara la fuerza. La unión no es más que una ilusión, dijo, su voz profunda como el mar. Los venceré sin compasión. Prepárense para el verdadero sacrificio. La atmósfera se volvió tensa, el aire lleno de electricidad. Don Álvaro se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo radicaba en enfrentar la sombra, sino en el desgaste interno que cada uno de ellos debía superar. ¿Qué secretos ocultaba su propio corazón? ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para salvar no solo a su gente, sino a sí mismos, mientras la tormenta arremetía con furia, iluminando el paisaje en un ballet de luces? Se dieron cuenta de que la batalla que se libraría esa noche no solo sería física. Sería una lucha de creencias, recuerdos y decisiones. El destino de todos estaba entrelazado en ese susurro ancestral. El sacrificio no se compara con el amor que tenemos. Gritaron los gemelos, su canto resonando sobre la tempestad, y entonces, cuando todo parecía perderse en el caos, una chispa de luz emergió del pecho de don Álvaro, como una revelación profunda. ¿Está listo para enfrentarse a su propia oscuridad? En medio de la confusión, una pregunta tironeó de su alma: ¿qué cosa sacrificaría hoy por el futuro del amor? Mientras la sombra se preparaba para atacar nuevamente, un indescifrable secreto se deslizó a la mente de don Álvaro. La revelación de un poder oculto que podría cambiar el rumbo de la guerra, pero costaría más de lo que estaba dispuesto a perder. La tormenta rugía con una furia inusitada, azotando la tierra en una danza frenética de vientos y relámpagos. Don Álvaro, atrapado entre la luz de la guardiana y la oscuridad de la sombra, sintió como su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. El destello de aquella luz reveladora llenó el aire y, al mismo tiempo, encendió dudas en su mente. ¿Qué precio tenía ese poder oculto? La sombra se erguía, imponente, en su esencia oscura, mientras su voz honda hacía eco en el instante. No habrá refugio para los débiles. El amor es solo una cadena que los ata, y yo soy el que puede romperla. Con cada palabra, la presión en el ambiente aumentaba, como si un peso invisible se hubieran posado sobre los hombros de todos. No les creas, gritó la guardiana, su voz llena de fervor. La verdadera fortaleza está unidos, en el amor y la memoria de aquellos que nos han precedido. Mientras hablaba, los destellos de luz dorada comenzaron a unirse, formando una especie de escudo vibrante alrededor de don Álvaro y los gemelos. La temperatura alrededor aumentaba, contrastando con la frialdad que emanaba la sombra. Sin embargo, la sombra no tardó en reaccionar. Un movimiento brusco hizo que las tierras temblaran, resaltando su enojo. Si el amor es tu cadena, lo que yo traigo es la libertad. La oscura figura desató un grito desgarrador que hizo crujir los cimientos del mundo que conocían. Un torrente de energía se desató, y las sombras comenzaron a extenderse como tentáculos, buscando atrapar a los presentes. Don Álvaro sintió que la adrenalina comenzaba a fluir en sus venas. Miró a su alrededor, buscando en cada rostro familiar una chispa de valor que lo impulsara. Los ojos de los gemelos ardían, reflectando el fuego que había resurgido en su interior. El amor no es una cadena. Es nuestra fuerza, nuestro lazo, lo que nos hace invencibles, gritó uno de los gemelos, su voz firme, pero el viento, destructivo, se llevó esas palabras en su desenfreno, dejando solo un susurro de esperanza. La sombra lanzó un ataque. Un torbellino de sombra se lanzó hacia ellos, su furia negra barreando cualquier destello de luz que intentara resistir.
Don Álvaro sintió como su pecho se apretaba. Algo tenía que cambiar. Debía hacerlo. En el fondo de su ser, la chispa de luz creció, iluminando un recuerdo, el sacrificio de su madre, su risa y las historias que solía contarle junto al fuego. Fue un momento de claridad. Si bien la sombra tenía poder, no comprendía la verdadera resistencia del amor. Comenzó a sentir nuevamente ese fuego, una fuerza innata que no solo pertenecía a él, sino a todos los que luchaban a su lado. Juntos, sin miedo, gritó, extendiendo sus manos hacia los gemelos y hacia la guardiana. Como si esas palabras fuesen un ancla, la energía comenzó a fluir entre ellos, creando un lazo inquebrantable. Esa luz dorada, ahora un torrente de energía, empezó a brillar más intensamente, iluminando el oscuro paisaje a su alrededor. La sombra, en su desespero, retrocedió. Pero el desafío estaba lejos de terminar. Don Álvaro sintió que la energía latente en su interior se apoderaba de su ser. Un poder que había estado dormido comenzó a despertar. ¿Pero realmente estaba preparado para usarlo? Cada latido de su corazón parecía un recordatorio del costo que podría acompañar tal fuerza. Mientras luchaban contra el torbellino de sombras, las visiones se atropellaban en su mente, rostros de sus antepasados, ecos de viejas batallas, promesas hechas y sueños compartidos. ¿Qué sacrificaría al final? La batalla no solo sería contra la sombra, sino una lucha interna para aceptar su propia grandeza. Un relámpago iluminó su rostro, y en un instante, comprendió. Por cada uno que amamos, por cada sacrificio que llevamos. Su voz se elevó, resonando con cada latido del corazón de quienes estaban a su lado. En ese instante, comprendió que estaban en el momento decisivo, pero justo cuando creyeron haber recuperado el control, la sombra les lanzó un último reto. ¿Creen que el amor puede salvarlos de su verdad? ¿De sus peores temores? En ese instante, la estabilidad se tambaleó. Un nuevo desafío les aguardaba. La sombra, en su furia, reveló algo que nadie esperaba. El miedo más profundo de don Álvaro estaba a punto de hacerse realidad. ¿Podría realmente enfrentar toda la oscuridad que acechaba en lo más profundo de su ser? La tormenta continuaba, y el desafío había apenas comenzado. ¿Se atrevería a mirar dentro de su propio abismo? La tormenta ensordecedora no cesaba, como un monstruo sacudiendo sus cadenas en busca de libertad. Don Álvaro, rodeado de sus aliados luminosos, sintió como una ola de pánico comenzaba a formarse dentro de él. Aquella sombra, cuya voz parecía provenir de los abismos más oscuros, había despertado algo adormecido, una angustia arraigada que lo atormentaba en sus sueños. ¿Qué es lo que temes, Álvaro? Le has dado la espalda a tu verdadera esencia, resonó la voz de la sombra como un eco en su mente. Su espíritu había sido marcado por las traiciones del pasado, la pérdida de su madre, el desamor de su padre, la incapacidad de proteger a quienes más amaba. La idea de enfrentar sus propios demonios lo llenaba de terror. El viento arremetió con más fuerza, enviando un torrente de polvo y escombros hacia sus rostros. Pero justo cuando parecía que la desesperación iba a ganar, don Álvaro recordó a los gemelos. Miró a su lado y notó sus manos entrelazadas, sus ojos iluminados por una determinación que desafiaba la tormenta. Eran el reflejo de lo que él necesitaba ser. ¡Alto! No somos los que tú piensas que somos. Don Álvaro sintió un calor en su pecho, una ola de valentía desbordante. Nosotros somos más que nuestras cicatrices, gritaron los gemelos al unísono, llenando el aire con su energía vibrante. La sombra soltó una risa ácida. ¿Más que marcas? ¿Acaso el amor no está marcado por el dolor? ¿No es la debilidad lo que los une? Era una estrategia arteramente calculada, sembrar la duda en el corazón de don Álvaro. Pero la furia de su espíritu renacía, y con cada palabra de los gemelos, más fuerte se sentía. En un impulso, extendió su mano hacia la guardiana, sintiendo como la luz vibrante comenzaba a fusionarse con su propia esencia. No más, sentenció con firmeza. El amor no es solo un lastre, es nuestra fortaleza. Es lo que nos hace aún más poderosos. De repente, una visión surgiendo en medio del caos llenó su mente. Recordó su infancia, los días de risas y los abrazos cálidos de su madre. Recordó a su abuelo, un héroe que nunca se rindió. Y en ese instante,
lo comprendió, el verdadero poder no radica en huir de la oscuridad, sino en abrazar la luz que lleva dentro, así como sus miedos. Por cada lágrima derramada multiplicaré mi fuerza, gritó, y esa afirmación resonó en el aire con eco, como un canto de batalla. Al mismo tiempo, la tormenta trajo un silencio momentáneo, como si el universo aguardara la respuesta. El torbellino de sombras, que temía la unión de sus corazones, reculó. Pero solo por un momento. Don Álvaro sintió que una nueva energía comenzaba a formarse a su alrededor, como un escudo de luz. Los gemelos formaban parte de él, y juntos, eran un torrente de esperanza y amor, capaces de desatar una ola imparable de fuerza. No solo yo lucharé, sino todos los que han amado y perdido. Don Álvaro alzó su voz, llevándola más allá de cualquier límite, mientras la luz dorada crecía, pulsando en sus venas, firme y resplandeciente. Sin embargo, justo cuando la sombra parecía tambalearse, un giro inesperado sacudió la escena. La figura oscura dejó escapar una risa siniestra y, con un movimiento brusco, agitó su mano. La tierra parecía abrirse, revelando gasas de sombras que se alzaban y se retorcían, moldeándose en figuras de sus peores miedos. Bienvenidos a su verdad, murmuró la sombra, su voz resonando con un eco aterrador. Las imágenes de sus peores recuerdos comenzaron a cobrar vida a su alrededor, pérdidas, traiciones, momentos que habían arruinado su vida. Todo estaba ahí, girando como un torbellino. Don Álvaro se sintió abrumado. La luz se tambaleaba, temblando ante la perspectiva de enfrentar lo que nunca había querido ver. ¿Cómo podría encontrar la fuerza para luchar contra algo tan íntimo, tan devastador? La tormenta ahogó sus pensamientos, y mientras enfrentaba la agitación de sus emociones, una nueva pregunta emergió en su corazón: ¿sería capaz de aceptar su pasado para liberarse de la sombra que cargaba? La tormenta no era solo un conflicto exterior, era una batalla en su interior. Con nuevos temores acechando su mente, se enfrentó a la oscuridad que ahora danzaba a su alrededor, alimentada por su incertidumbre. ¿Estaba listo para mirar en el abismo de su propio dolor? ¿O sería esa, la motivación final que lo llevaría a la victoria? El silencio en la tormenta se volvía más tenso, y el próximo grito de su alma estaba a punto de salir. Don Álvaro respiraba con dificultad. Todas las sombras danzando a su alrededor parecían gritar y reírse a la vez. Sus peores recuerdos se arremolinaban, creaban figuras grotescas que representaban sus fracasos y pérdidas. No puedo, pensó, un nudo se formó en su garganta mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero al mirar a los gemelos, esa determinación que parecía irrompible brillaba en sus rostros. Eran ellos quienes realmente podían ver más allá de la oscuridad, quienes tenían el poder de darle sentido a todo lo que estaba sucediendo. Las luces centelleantes de la tormenta se oscurecieron aún más, absorbiendo el brillo de su esperanza. Álvaro, debes enfrentar tus miedos. Resonó la voz de la guardiana, con firmeza inquebrantable, empujándolo hacia adelante. Mira lo que llevas dentro. Esos fantasmas son solo reflejos de lo que has superado, no de lo que eres. La sombra se burlaba, sus tentáculos retorcidos se extendían en su dirección, como si quisiera envolverlo en su abrazo helado. Nunca te definirán, Álvaro. Exclamó la criolla, su voz resonando con un poder ancestral. El amor que has dado y recibido es más fuerte que esta oscuridad. Es hora de que lo uses. Don Álvaro cerró los ojos, buscando una chispa de valor entre el caos. Recordó las historias que su madre le contaba, los sueños de su abuelo, la promesa de poner fin al ciclo de sufrimiento. Recordando el calor de esos recuerdos, sintió como su corazón latía, fuerte y decidido. No seré un prisionero de mis miedos. Gritó, elevando la voz hacia la tormenta. A su alrededor, la energía de sus aliados crecía, uniendo sus luces en una danza que desafiaba la oscuridad. La sombra observó, sorprendida, dando un paso atrás. Don Álvaro, sintiendo el poder unir en su pecho, exigió al universo: cambiemos esta historia. Por cada lágrima derramada, por cada sacrificio que hemos hecho, el aire se impregnó de una vibración fuerte, parecida a un clamor ancestral. La guardiana sonrió, sus ojos brillando con orgullo, mientras los gemelos se unían al grito. El amor es nuestra arma, la unidad es nuestra fuerza.
Repitieron al unísono, levantando sus manos hacia el cielo. La sombra, ahora temerosa, se retorció con furia. Creen que el amor puede salvarlos. Pero de ustedes proviene también la culpa y el odio. La atmósfera se llenó de tensión, el eco de sus palabras resonaron en cada uno de ellos, como un recordatorio de que el camino no era fácil. Don Álvaro sintió el estallido de su voz resguardando su esencia. ¿Qué es el amor sin reconocimiento de nuestros propios miedos? Reflexionó, comprendiendo la profundidad de la lucha interna. La sombra seguía empujando, provocando dudas en todos. Pero al mirar en sus corazones, recordó lo que los unía, lo que habían luchado por proteger. Recuerden, gritó, ajustando la mirada. Cada dolor que hemos enfrentado nos convierte en lo que somos. Nos ha hecho más fuertes. Cada sacrificio nos ha llevado hasta aquí, y de aquí no hay vuelta atrás. La multitud, sintiendo la fuerza de sus palabras, comenzó a unirse. Era un mar de luz, un coro de voces que resonaba con un poder abrumador. Don Álvaro dio un paso adelante, y al hacerlo, sintió el peso de todas las manos unidas a su causa. Estamos juntos en esto. No permitiremos que la sombra se apodere de nuestro amor. La fuerza desbordante cargó el aire. La guardiana habló, su voz como un suave viento. La verdad de su sacrificio es que cada uno de ustedes está listo para renacer. Hoy, juntos, venceremos. Los gemelos, iluminados por la fe y el amor, comenzaron a cantar, sus voces resonando como un canto celestial que proyectaba luz brillante en la oscuridad. El resplandor fue tan intenso que la sombra comenzó a desvanecerse, gritos de ira suplicando ser escuchados, pero el amor había decidido su destino. Por cada corazón que ama, por cada alma perdida levantémonos. La oscuridad finalmente se disolvió. En un brillo deslumbrante, la tormenta se disipó, dejándolos en un silencio restaurador, un entorno repleto de paz. Don Álvaro se giró, observando a los presentes. Los gemelos, con sonrisas radiantes, miraron a su alrededor, sintiéndose finalmente libres. La nueva criolla, ahora segura, se unió al grupo. Era la culminación no solo de una batalla física, sino una reivindicación de quienes eran. Todo sacrificio ha llevado a la verdad, y esa verdad es el amor que siente el alma, pronunció uno de los gemelos, y todos asintieron. La luz que había brotado en aquel jardín, era simbólicamente un nuevo comienzo. A partir de ahora, nuestras historias se entrelazarán en un destino compartido, porque ya no somos prisioneros de nuestro pasado. Don Álvaro sonrió, comprendiendo que la historia que ahora escribían podrían ser de esperanza. Se estaban despidiendo de la oscuridad, uno a uno alejándose de todo el tormento que habían enfrentado. Habían ganado. A sus espaldas, la sombra se desvanecía como un eco olvidado, un recordatorio del poder del sacrificio unido al amor. La noche se desvanecía en un nuevo amanecer. Había una paz palpable en el aire. Don Álvaro miró a los gemelos, su conexión era poderosa. Estamos juntos, volvió a decir. Y ellos sonrieron, juntos, para siempre. El final que buscaban era solo el principio. La batalla pudo haber terminado, pero un nuevo destino aguardaba. Era tiempo de construir. Con un ligero abrazo, cada uno sintió la promesa de un futuro lleno de amor, destino y la certeza de que, sin importar qué sombras se presentaran en su camino, siempre podrían vencer. Se hicieron promesas de unidad, de cuidar unos de otros y aceptar sus historias. La nueva criolla, ahora parte de su familia, supo que había encontrado su lugar. Un hogar, la vida continuaría, una historia con nuevos capítulos, pero la lección siempre sería recordada. El verdadero poder reside en el amor, y el sacrificio solo se hace plenamente cuando se vive en conexión con los demás. Recuerda, si esta historia te ha cautivado, necesitas suscribirte ahora. No dejes que historias como esta se te escapen, dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo esta historia podría continuar, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para hacerlo. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble.